Bueno, el seminario, hermanos, de esta semana es el mundo y la mundanalidad. Vamos a, bueno, muchas veces usamos la palabra mundo, ¿cierto? Que el mundo y que el Señor nos sacó del mundo y que, bueno, tantas cosas que hablamos del mundo. Pero vamos a través de la palabra a ver qué nos dice, aún allí en el diccionario, ver el significado de esa palabra, que es mundo. Y hermanos, buscando allí en el diccionario, según el hebreo, la concordancia Strong, hermanos, dice que quiere decir quiere decir tierra. Dice la tierra como húmeda y por lo tanto por extensión habitada. El globo, por implicación sus habitantes, especialmente una tierra en particular, parte habitable, mundo. Y allí según Jeremías, dice, nos da otro significado, nos manda otro número y dice que quiere decir tierra completa o partitivamente una tierra. Quiere decir campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región y suelo. Este es, mis amados hermanos, el significado de la palabra mundo. También de allí buscando en un diccionario de la lengua española, un diccionario normal, quiere decir materialismo, placer. Es una persona que atiende demasiado a las cosas del mundo, frívolo, terrenal. Ese es el significado de la palabra mundo. El mundo, vamos a hablar del mundo en esta hora, mis amados hermanos, del mundo físico. Dios creó al mundo, ¿cierto? Todos lo sabemos, pero vamos a recordarlo allá en Génesis 1:1. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que en el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Y quién es Dios? Eso, oiga, mi Padre. Amén. Qué lindo, hermanos, si usted ya tenga allí muy claro. Que no solamente es nuestro Dios, sino que es nuestro Padre. Y ya usted y yo lo podamos ver al creador del mundo, al creador de esta tierra, de los cielos, la tierra, hermanos, como nuestro Padre. Eso es identidad. Eso es tener identidad de hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria al Señor. Versículo 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Hasta ahí. Mire que dice, hermanos, que Dios, nuestro Padre, creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Él se hizo ya después de crear los cielos, la tierra, los mares, bueno, todo, hermanos, cuanto existe, los animales, las plantas. Hermano, dice, él se detuvo allí a mirar, a observar lo que había creado. ¿Y qué vio el Señor? ¿A qué conclusión llegó? Dice aquí que era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo creó Dios al mundo en el principio? Todo era como bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno. Dice en gran manera bueno. Ese es el mundo que el Señor creó. El Señor, hermano, no ha hecho nada a medias. El Señor no ha hecho nada malo. Todo lo ha creado perfecto, todo lo ha creado como bueno. Y mire que allí, bueno, ahora no recuerdo el versículo, pero la palabra nos dice que aún a usted y a mí el Señor nos creó, hermanos, perfectos, buenos. Pero ¿quién es el que se torció? El hombre, ¿cierto?
Dios no tiene nada que ver allí. Él todo lo hizo bueno, aún a usted y a mí. Nos creó, hermanos, bueno, bien, amén. Salmo 90, vamos allá al Salmo 90, versículo 2. Leámoslo desde el 1. Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Mire que ahí dice, hermanos, que Él formó la tierra y el mundo. Dice desde el siglo y hasta el siglo. O sea, todo lo creó el Señor. Jeremías 10, versículo 12. Vamos allí más adelante. El que hizo la tierra con su poder. ¿Cómo hizo el Señor la tierra? ¿Cómo es nuestro Dios? Poderoso, ¿cierto? Dice el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber. El sabio de los sabios es Él, amén. Y extendió los cielos con su sabiduría, dice allí la palabra del Señor. Y si vamos allá al Nuevo Testamento, a Hechos 17, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces mire que no solamente allí en el Antiguo Testamento nos habla de que Dios creó el mundo, sino que si vamos al Nuevo Testamento también nos dice que Él hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Él es el que gobierna, amén. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dale ese aplauso al Señor. Todo fue creado por Él, amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga, tremendo ese versículo, ¿cierto? ¿Y qué hizo el hombre? Quería como encajonar allí a Dios, hacer un muñequito y decir que ese era Dios. Imagínense, el Todopoderoso, ¿cierto? La verdad que sí que estábamos ciegos en ese tiempo. Que dice que Él no habita en templo hecho por manos humanas, el que creó todas las cosas, hermanos. Él es el dueño de todo, del mundo entero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué relación? La relación de Dios con el mundo. Vamos a ver la relación de Dios con el mundo. Salmo 96, versículo 13. Dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, dice que Él juzgará ¿a quién? Juzgará al mundo, dice. Juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo es nuestro Dios? Justo, ¿cierto? Y Él es el que Él va a venir, dice, a juzgar con justicia al mundo y a los pueblos con su verdad. ¿Cuántos están en la verdad? Gloria al Señor. También, ¿qué va a hacer el Señor? Nuestro Dios juzgará al mundo y castigará el pecado. Isaías 13, versículo 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces mire que nos dice que primero que Él va a juzgar al mundo, ¿cierto? Y después aquí en Isaías dice que Él, hermanos, castigará el pecado que hay en el mundo, en cada persona. Y si castigaré al mundo por su maldad, que entonces viene sobre aquellos hermanos que todavía siguen allí en su pecado, en su maldad,
en sus rebeliones le viene castigo. Lo dice allí la palabra del Señor en Isaías, que Él castigará al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Dice, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y ahí abatiré la altivez de los fuertes. Tremendo, ¿cierto? Porque algo que nos habla la palabra del Señor es que Él al altivo, al soberbio, al arrogante, lo mira de lejos. No lo soporta, ¿cierto? Por eso es que usted y yo tenemos que, hermanos, como hijos de Dios que somos y que conocemos ahora la verdad y que el Señor nos permite entenderla, hermanos, prestarle mucha atención a esas obras de la carne y muy especialmente, hermanos, al orgullo. Porque el orgullo, hermanos, nos lleva a cometer otros pecados. Por lo tanto, nos lleva a pecar contra Dios, a ofender a papá, a ofender a nuestro Señor Jesús. Y dice que Él va a castigar eso, Él va a castigar al arrogante, dice la arrogancia de los soberbios. Él la va a ¿qué? A castigar y a abatir la altivez de los fuertes. Viene castigo sobre ellos, sobre aquel que, hermanos, aún aquellos que llamándose cristianos no le han puesto cuidado a esa parte del orgullo, que todavía siguen, hermanos, amañados con su orgullo, que es una obra de la carne, y la palabra del Señor nos dice que esas obras de la carne, ¿qué debemos de hacer con ellas? ¿Amañarnos con ellas? ¿Consentirlas? Tampoco, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer? Darles muerte, ¿cierto? Así es sencillo. El Señor es rotundo en esto, mis amados hermanos. Él dice que hay que darle muerte, muerte. El orgullo, hermano, bueno, creo que ya hemos como predicado un poco sobre esto. El orgullo nos aparta de Dios. El orgullo no nos deja, hermanos, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer nuestros errores. El orgullo no nos deja, mis amados hermanos, tomar la decisión de perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Una persona, ¿por qué se ofende? Hablemos de nosotros, de los cristianos, los creyentes. ¿Por qué muchas veces nos ofendemos? Por el orgullo. Ay, que ese me dijo una palabra que no me gustó, entonces ya le da lugar a la enemistad. Recordemos que un pecado lleva a otro, entonces ese orgullo lo lleva hermano, a practicar también la enemistad. Ya no le vuelvo a hablar, es que me dijo, es que me hizo, es que me miró mal. Y entonces, hermanos, como todavía tiene allí ese orgullo, no le ha dado muerte, pues allí se va a estar justificando él mismo. ¿Y quién es el que nos justifica? ¿Nosotros mismos? No, el que nos justifica es el Señor. Amén. El hombre, el ser humano es muy dado a justificarse. Y el orgullo, hermanos, como les digo, no nos deja poner por obra esa parte que es tan importante como toda la palabra. Pero, hermano, la parte del perdón es para nuestra libertad, es indispensable, necesario. Por eso el Señor dice, es que si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, pues tampoco yo los perdonaré a ustedes. Así de sencillo. Así nos la pone el Señor. ¿Sí lo han leído? Si yo perdono, el Señor me perdona. Si yo no perdono, pues el Señor no nos perdona. Así lo dice el Señor allí en su palabra. Entonces, como quien dice, sí o sí. Sí, yo tenemos, para entonces tener esa libertad y esa capacidad, mis hermanos, de perdonar a aquel que nos ofende, pues tenemos que, mis amados hermanos, darle muerte al orgullo.
Dale muerte a esa obra de la carne. Para que así, mis hermanos, podamos estar en paz primeramente con Dios, con papá, con el Señor Jesús, nuestro Rey. Estar en paz con Él, en paz con nosotros mismos. Porque, hermano, eso es tan bonito los que ya lo practicamos, que ya tenemos la experiencia del perdón, hermano. Es tan poderosa la palabra del Señor que cuando uno la pone por obra, uno ve la bendición tan tremenda. Uno, hermano, se le quita una carga tremenda de encima. Porque es una carga tremenda la que el creyente carga allí, o la persona que no ha perdonado, hermanos, que se ha llenado de soberbia, de orgullo y no ha querido perdonar, que porque es que lo que me hizo es muy grande y es que entonces yo porque tengo que perdonarlo. No podemos llenarnos de argumentos. Todos esos argumentos ¿de dónde vienen? Del mismísimo diablo. Entonces usted y yo tenemos, mis amados hermanos, que entender que yo debo estar en paz con todos los hombres. No podemos, hermanos, creernos más que nuestro Padre o más que nuestro Señor Jesús al retener el perdón allí a alguien. Recordemos lo que hizo el Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús por nosotros? ¿Qué ha hecho papá? ¿Sí nos ha perdonado? Claro. Nuestro Padre nos ha perdonado. Hemos sido justificados a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, hermanos, no perdonar a otro? ¿Será que somos más que el Señor? No, el Señor nos guarde, ¿cierto? De ir a creer eso. Pero cuando una persona dice, es que yo no puedo perdonar, a mí me lo han dicho. Una anciana, recién empecé el ministerio, yo me la pasé, porque fue la única que fue ese día al ayuno, ¿no? Donde estábamos, y estuve todo el tiempo hablándole a ella del perdón, porque y ella me contaba que ella no había podido perdonar al esposo porque es que el esposo había destruido su juventud, que la había tratado mal, que le había hecho esto, aquello, bueno, tantas cosas. Entonces yo allí le leía la palabra, uno y otro versículo, hermano, le hablaban. ¿Y usted cree que ella entendió? ¿Usted cree que ella tomó la decisión, hermanos, y decir, no, yo voy a perdonar? No, hasta que la conocí, hasta que estuve cerca de ella, no había podido perdonar. Y usted sabe cómo, imagínese cómo es el estado de una persona así, llena de amargura, recordando a toda hora el pasado, una persona que dice, no, es que yo no puedo, es que no soy capaz de perdonar. Y ¿sabe qué? Ya era viuda, ya ese esposo había muerto hace rato. Y ella todavía, hermanos, amargada. Y decía que era cristiana. Tremendo. ¿Y sabe cómo mantenía a ella? Enferma. Enferma, porque la amargura hace eso. ¿Qué dice allí el salmista David en uno de sus salmos? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y ella mantenía enferma de los huesos. No sé si era artritis o qué enfermedad era la que tenía. Y creo que ella murió. No sé si perdonó o no perdonó. Confíe en el Señor, que dice que la palabra no llega vacía, que así sea en su último momento, el Señor le haya permitido entender y arrepentirse. Pero hermanos, sí que tenemos que ser sensibles a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos habla. Mire que el hebreo dice que Él habla de muchas maneras, una y otra vez, de mucha forma. Él usa al uno, al otro. Él puede usar hasta un bebé que está ahí hablando a media lengua para hablarte, para hablarnos. Porque el amor de Dios es así.
incomparable. Pero muchos endurecen ¿qué? Su corazón. Y hermanos, se aferran a sus dichos, a lo que aprendieron, a sus costumbres, sus tradiciones, a tantas cosas que les impide obedecer libremente al Señor. Y en este caso del perdón sucede mucho. Continuemos. ¿Qué más hace nuestro Dios en este mundo? Dice que Él ama al mundo. Juan 3:16, versículo muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces mire que dice, hermanos, mire que vemos en estos versículos el amor incomparable de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesús. El amor de Dios tan grande, hermanos, que Él, por amor a usted, a mí, al mundo entero, a su creación, hermanos, se despojó de su unigénito Hijo. ¿Usted cree que fue fácil para el Padre despojarse de su Hijo? ¿Usted cree que es que Él no lo amaba? Sí, lo amaba. Pero Él nos ama a nosotros también, que éramos su creación. Bueno, ahora tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero hermanos, se despojó de Él, lo mandó a este mundo, a su Hijo, para reconciliarnos con Él. Dale ese aplauso al Señor si se lo vas a dar. Y la obra maravillosa de nuestro Señor aquí en esta tierra, hermanos. Y dice allí que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la única manera que, hermanos, el ser humano puede reconciliarse con papá, es aceptando al Señor Jesús, recibiendo la salvación, entregando su vida a Él. Y mire que el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, ese no era el propósito de papá. El propósito de nuestro Padre no era despojarse de su Hijo, de enviarlo a este mundo para condenar al mundo. No, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. A eso vino nuestro Señor Jesús a este mundo, a reconciliarnos con nuestro Padre, a traer salvación, a darnos vida eterna. Amén. Ese era el propósito de papá. Para nuestro Padre hubiera sido muy fácil, hermanos, tomar la decisión al ver que la maldad del mundo era tanta, de decir, yo voy a acabar con toda esta creación, yo voy a acabar con todo esto, y más bien creo otra humanidad diferente. No, el amor de Dios, el amor de nuestro Padre es tan grande que Él prefirió despojarse de su Hijo, de enviarlo a la tierra para que reconciliara al mundo con Él. Antes de estar agradecidos con el Señor, ese es papá. Ese es el amor de nuestro Padre, ese es el amor de nuestro Señor Jesús. Lo hemos reflejado en toda la palabra, mis amados hermanos. Y el versículo 23 quiero que lo leamos para terminar allí. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús, ¿cierto? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, que es Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son ¿qué?
sus obras son hechas en Dios, dice el 21. Entonces, hermanos, el Señor Jesús es nuestra luz, es la luz del mundo, amén. Él mismo lo dijo, bueno, yo creo que mañana ya lo vamos a ver allí en el Evangelio de Juan, que es más claro, y nos dice que el Señor es nuestra luz, la luz del mundo. Porque ¿cómo está el mundo? ¿Muy bien? ¿Muy bueno? No, todos los días está peor, en tinieblas, ¿cierto? En tinieblas. Todos los días está el hombre más pervertido. Todos los días van, hermanos, cometiendo más perversiones, pecado. Todos los días, hermanos, vemos cómo el corazón del hombre que no tiene a Cristo, que no ha entregado su vida a Él, hermanos, está más lleno de maldad, de corrupción. Y de eso es lo que usted y yo debemos de guardarnos. De allí el Señor nos sacó, amén. El Señor nos sacó de ese mundo de maldad. El Señor Jesús nos sacó de ese mundo de tinieblas y vino a resplandecer en nuestra vida, en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque a través de ti y de mí, hermano, la salvación ha llegado a nuestra casa.